El Mahabharat, Adi Parva, sección 126. Kunti y los Pándavas van a Hastinapur. Dijo Vaishampayan: los divinos rishis, sabios en consejos, al ver la muerte de Pandu, se consultaron unos a otros y dijeron: el virtuoso y renombrado rey Pandu, tras abandonar tanto la soberanía como el reino, vino a este sitio para practicar austeridades ascéticas y se entregó a los ascetas que habitaban esta montaña. Desde aquí ha ascendido a los cielos, dejando a su esposa e hijos menores como un depósito en nuestras manos. Ahora nuestro deber es llegarnos hasta su reino con estos descendientes suyos y con su esposa. Vaishampayan prosiguió: entonces aquellos divinos rishis de magnánimo corazón y coronados por el éxito ascético espiritual, tras llamarse unos a otros, resolvieron dirigirse a Hastinapur con los hijos de Pandu, deseosos de ponerlos en manos de Bhishma y de Dhritarashtra. Los ascetas partieron al instante, llevándose consigo a aquellos niños y a Kunti, además de los dos cuerpos de los difuntos. Y a pesar de no estar acostumbrada en toda su vida a esforzarse, la afectuosa Kunti consideró ahora muy corto el viaje realmente largo que tenía que realizar. Tras haber llegado a Kurushangal en breve tiempo, la ilustre Kunti se presentó a la puerta principal. Los ascetas le encargaron entonces a los postadores que informaran de su llegada al rey. Los hombres llevaron el mensaje a la corte en un instante, y los ciudadanos de Hastinapur, al enterarse de la llegada de miles de charanas y de munis, se llenaron de maravilla. Y poco después del amanecer, comenzaron a salir en multitud con sus esposas e hijos, para ver a aquellos ascetas, sentados en todo tipo de carros y en millares de vehículos. Salieron en grandes números los kshatriyas con sus esposas y los brahmins con las suyas. Y la concurrencia de vaishyas y shudras fue igualmente crecida en aquella ocasión. La vasta congregación estaba muy tranquila, pues todos los corazones se hallaban inclinados a la piedad. Y también salió Bhishma, el hijo de Shantanu, y Somadatta o Balik, y el sabio real Dhritarashtra, poseedor de la visión del conocimiento, y el propio Vidur, y la venerable Satyavati, y las ilustres princesas de Koshal y Gandhari, acompañada por otras damas de la familia real. Y salieron también los 100 hijos de Dhritarashtra, adornados con diversos ornamentos. Entonces los Kauravas, acompañados por su sacerdote, saludaron a los rishis inclinando sus cabezas y tomaron asiento delante de aquellos. Los ciudadanos también saludaron a los ascetas y tras inclinarse ante ellos hasta tocar el suelo, tomaron allí asiento. Entonces Bhishma, haciendo acallar totalmente aquella vasta concurrencia, adoró debidamente a aquellos ascetas, oh rey, ofreciéndoles agua para lavar sus pies con el acostumbrado arghya. Y tras haber hecho aquello, les habló acerca de la soberanía y del reino. Entonces el más anciano de los ascetas, con sus rizos desgreñados y sus cuerpos cubiertos de pieles de animales, se puso de pie, y con el concurso de los otros rishis habló como sigue: todos ustedes saben que el poseedor de la soberanía de los Kurus, que era llamado el rey Pandu, tras abandonar los placeres del mundo, se había dirigido a la montaña de los 100 picos para morar en ella. Él adoptó el modo de vida de los brahmacharis, pero por algún propósito inescrutable de los dioses, que los dioses tienen ante su vista, allí nació su hijo mayor, Yudhishthir, engendrado por el propio Dharma, el dios de la justicia en persona.
Luego, aquel rey ilustre obtuvo de Vayu este otro hijo, el más destacado de todos los varones esforzados, que se llama Bhim. Este otro hijo engendrado en Kunti por Indra es Dhananjay Arjun, cuyas hazañas humillarán a todos los demás arqueros del mundo. Miren ahora aquí a estos tigres entre hombres, poderosos en el uso del arco, los hijos mellizos engendrados en Madri por los mellizos Ashwinis. Llevando rectamente la vida en el bosque de un Vanaprashta, el ilustre Pandu ha revivido así el linaje casi extinguido de su abuelo. El nacimiento, crecimiento y los estudios védicos de estos hijos de Pandu habrán sin duda de proporcionarles gran placer. Adherido firmemente al sendero de los virtuosos y los sabios y dejando tras de sí a estos hijos, Pandu se fue de este mundo hace 17 días. Su esposa Madri, al verlo situado en la pira funeraria y a punto de ser consumido, ascendió también a la misma pira y, sacrificando así su vida, se ha ido con su señor a la región reservada para las castas esposas. Ahora realicen los ritos que haya que cumplir en beneficio de ellos. Estos son los despojos no consumidos de sus cuerpos. Aquí también se hallan sus hijos, opresores de enemigos, junto con su madre. Que ellos sean recibidos con los debidos honores. Una vez que se completen los primeros ritos en honor de los muertos, que el virtuoso Pandu, quien todo este tiempo fuera el sustentador de la dignidad de los Kurus, reciba el primer Shraddha, Sapindakaran, del año, realizado con miras a instalarlo formalmente entre los Pitris. A Pandu como un antepasado ahora. Vaishampayan prosiguió. Los ascetas, junto con los Guhyakas, que son un grupo de seres llamados yakshas, como Kuber, o sea, servidores de Kuber, tras decir tales cosas a los Kurus, desaparecieron instantáneamente ante la vista misma de todo el pueblo, y al ver desvanecerse ante sus ojos a los rishis y los siddhas, como formas vaporosas que aparecen en el cielo y luego desaparecen, los ciudadanos regresaron a sus hogares llenos de asombro. Sección 127. Ceremonias fúnebres de Pandu y Madri. Vaishampayan continuó. Dijeron los rishis: Oh Vidur, celebra las ceremonias fúnebres de Pandu, ese león entre reyes, y también las de Madri, en el estilo apropiado para los reyes. Para bien de sus almas distribuye ganado, ropas, joyas y diversas especies de bienes, de modo que cada quien reciba lo que pide. Toma los recaudos necesarios para que Kunti lleve a cabo los últimos ritos de Madri en el estilo que le agrade, y que el cuerpo de Madri quede envuelto con sumo cuidado de manera que ni el sol ni Vayu puedan contemplarlo. No hagamos lamentación por el impoluto Pandu. Fue un rey digno y ha dejado detrás de sí a 5 hijos heroicos, iguales a los propios dioses. Vaishampayan continuó. Entonces Vidur, después de decir «así se hará», consultó con Bhishma el sitio sagrado para los ritos funerarios de Pandu. Oh Bharat, los sacerdotes familiares salieron sin pérdida de tiempo de la ciudad, llevando consigo el ardiente fuego sagrado alimentado con manteca clarificada y vuelto oloroso por ella. Luego, los amigos, los parientes y los acompañantes prepararon el cuerpo envolviéndolo en telas, adornándolo con las flores de la estación y asperjándolo con varios perfumes excelentes. Y también adornaron la carroza fúnebre con guirnaldas y ricos ornamentos. Luego colocaron el cuerpo cubierto del rey junto al de su reina en aquel vehículo primorosamente decorado y lo hicieron transportar en andas, con el quitasol blanco del estado por encima de la carroza,
y con el batir de colas de yak y los sonidos de diversos instrumentos musicales, la escena resultaba brillante y magnífica. Cientos de personas comenzaron la distribución de joyas entre la multitud ante la ocasión de los ritos fúnebres del rey. Al tiempo se trajeron para la gran ceremonia algunas ropas bellísimas y quitasoles blancos y colas de yak de mayor tamaño. Los sacerdotes vestidos de blanco avanzaron a la cabeza de la procesión, vertiendo libaciones de manteca clarificada sobre el fuego sagrado que ardía en un recipiente decorado. Y los brahmins, los kshatriyas, los vaisyas y los shudras, las 4 órdenes sociales, siguieron por millares al difunto rey, lamentándose sonoramente en estos términos: «Oh príncipe, ¿a dónde te vas? Abandonándonos y volviéndonos añorantes y malhadados por el resto de los tiempos». Y Bhishma y Vidur y los Pándavas lloraban también en voz alta. Finalmente llegaron a un idílico bosque en las riberas del Ganges. Allí depositaron las andas en las que reposaban el veraz príncipe de corazón de león y su esposa. Entonces trajeron agua en muchos recipientes de oro y lavaron el cuerpo del príncipe, previamente untado con distintas clases de pastas fragantes, y volvieron a untarlo con pasta de sándalo. Luego lo vistieron con una túnica blanca de telas nativas, y con aquel vestido el rey parecía como si estuviera vivo y tan solo se hallara durmiendo en un rico lecho. Cuando se acabaron las demás ceremonias fúnebres, de acuerdo con las directivas de los sacerdotes, los Kauravas encendieron los cuerpos muertos del rey y la reina, arrojando a la pira lotos, pasta de sándalo y otras sustancias aromáticas. Entonces, al ver los cuerpos en llamas, estalló Kaushalya, Ambalika, la madre de Pandu. «¡Oh, hijo mío!», y cayó exánime al suelo. Y al verla caer, los ciudadanos y los habitantes de las provincias comenzaron a lamentarse de dolor por afecto a su rey. Y las propias aves de los aires y las bestias del campo se conmovieron ante las lamentaciones de Kunti. Y Bhishma, el hijo de Shantanu, y el sabio Vidur, y todos los demás allí presentes, quedaron desconsolados. Así llorosos, Bhishma, Vidur, Dhritarashtra, los Pándavas y las damas Kurus realizaron entre todos la ceremonia acuática del rey. Y cuando ésta hubo terminado, el pueblo, lleno de dolor, comenzó a consolar a los despojados hijos de Pandu, y los Pándavas y sus amigos comenzaron a dormir en el suelo desde ese día. Al verlos, los brahmins y demás ciudadanos también renunciaron a sus lechos. Todos los ciudadanos, jóvenes y viejos, se condolieron con los hijos del rey Pandu y pasaron 12 días lamentándose con los llorosos Pándavas. Sección 128. Duryodhan envenena a Bhim. Vaishampayan dijo: luego Bhishma y Kunti, junto con sus amigos, celebraron el Shraddha del difunto monarca y ofrecieron el Pinda, que es una bola de arroz mezclada con leche, cuajada y flores que los parientes cercanos ofrendan a los antepasados durante los Shraddhas o ceremonias fúnebres. Y agasajaron a los Kauravas y a miles de brahmins, a los que les otorgaron además joyas y tierras. Luego los ciudadanos regresaron a Hastinapur con los hijos de Pandu, ahora que habían quedado limpios de toda impureza relativa al deceso de su padre. Luego todos se dieron a llorar por el difunto rey. Parecía como si hubiesen perdido a alguien de su propia familia. Cuando se hubo celebrado el Shraddha de la manera ya mencionada, el venerable Vyas, viendo a todos los súbditos hundidos en la aflicción, le dijo un día a su madre Satyavati: «Madre, nuestros días de felicidad han pasado y los han sucedido días de calamidad. El pecado comienza a aumentar día tras día.
El mundo ha envejecido. El imperio de los Kauravas ya no sobrevivirá por causa del mal y la opresión. Vete, pues, al bosque y dedícate a la contemplación por el yoga. De aquí en más, la sociedad se irá llenando de engaños y maldad. Las buenas obras cesarán. No te quedes a presenciar en tu ancianidad la aniquilación de tu raza. De acuerdo con las palabras de Vyas, Satyavati entró a los aposentos interiores y se dirigió a su nuera con estas palabras: «Oh Ambika, me dicen que como consecuencia de las acciones de tus nietos, esta dinastía de los Bharats y sus súbditos han de perecer. Si tú lo permites, quisiera retirarme al bosque con Kaushalya, que sufre tanto la pérdida de su hijo». Tras decir aquello, oh rey, la reina solicitó también el permiso de Bhishma y se retiró a los bosques. Y tras llegar allí con sus dos nueras, se dedicó a la contemplación profunda y en el transcurso del tiempo dejó su cuerpo y ascendió a los cielos. Vaishampayan prosiguió: luego los hijos del rey Pandu, después de haber pasado por todos los ritos purificatorios prescritos por los Vedas, comenzaron a crecer al estilo de los príncipes en casa de su padre. Cuando se dedicaban a jugar con los hijos de Dhritarashtra, se hacía notar su superior fuerza, en velocidad, en acertarle a los objetos a que apuntaban, en consumir alimentos y en levantar polvareda. Bhimasen superaba a todos los hijos de Dhritarashtra. El hijo del dios del viento les tiraba de los cabellos y los hacía pelear entre ellos, riéndose todo el tiempo. Y Vrikodar derrotaba fácilmente a aquellos 101 niños de gran energía, como si ellos fueran apenas uno, en lugar de 101. El segundo Pándava solía tomarlos de los cabellos y tras derribarlos los arrastraba por el suelo. Con eso, algunos resultaban lastimados en las rodillas, algunos en la cabeza y otros en los hombros. Aquel mancebo, aprisionando a veces hasta 10 de aquellos, los sumergía en el agua hasta casi matarlos. Cuando los hijos de Dhritarashtra se subían a las ramas de un árbol para recoger fruta, Bhim solía sacudirles el árbol dándole un puntapié, de modo que caían a la vez las frutas y los buscadores de frutas. De hecho, en los encuentros de pugilato, en velocidad o en destreza, aquellos príncipes no eran rivales para Bhim. Bhim acostumbraba exhibir su fortaleza atormentándolos, pero por infantilidad y no por malicia. Al ver aquellas maravillosas demostraciones de fuerza de Bhim, el poderoso Duryodhan, el hijo mayor de Dhritarashtra, comenzó a albergar hostilidad hacia aquél. Y el perverso e injusto Duryodhan, por ambición e ignorancia, se preparó para realizar una acción pecaminosa. Pensó: no hay otro individuo que pueda compararse en destreza con Bhim, el segundo hijo de Pandu. Tendré que destruirlo con una estratagema. Bhim solo se atreve contra 100 de nosotros en combate. Por lo tanto, cuando esté durmiendo en el jardín, lo voy a arrojar a las corrientes del Ganges. Después de eso pondré en prisión a su hermano mayor Yudhishthir y a su hermano menor Arjun y reinaré como único rey sin ser hostigado. Así decidido, el malvado Duryodhan se hallaba siempre a la expectativa de una oportunidad para dañar a Bhim, y al tiempo, Bharat mandó edificar un hermoso palacio decorado con cortinajes de tela y otros costosos materiales en el hermoso sitio que se llama Pramanakoti, a las orillas del Ganges, e hizo erigir aquel palacio para disfrutar allí del agua, y lo llenó de toda clase de entretenimientos y viandas apetitosas. Alegres gallardetes flameaban en la cúspide de aquella mansión. El nombre dado a la casa fue Casa de Juegos Acuáticos. Hábiles cocineros prepararon diversas clases de platillos. Cuando estuvo todo listo, los oficiales se lo hicieron saber a Duryodhan. Entonces el perverso príncipe le dijo a los Pándavas: vayamos a las orillas del Ganges, agraciadas por los árboles y coronadas de flores, y gocemos allí del agua.
Y después de que Yudhishthira accediera, los hijos de Dhritarashtra llevaron consigo a los Pándavas, montando los elefantes del país de gran tamaño y carros que parecían ciudades, y dejaron la metrópolis. Al llegar al lugar, los príncipes despidieron a los servidores y luego de observar la belleza de los jardines y los bosquecillos, entraron al palacio, como entran los leones a las cuevas de las montañas. Al entrar, vieron que los arquitectos habían enlucido bellamente las paredes y los cielorrasos, y que los pintores los habían pintado hermosamente. Las ventanas tenían un aspecto muy grato y las fuentes artificiales eran espléndidas. En varios lugares había estanques de claras aguas en los que florecían macizos de lotos. Las orillas se hallaban adornadas con distintas flores cuyo aroma llenaba la atmósfera. Los Kauravas y los Pándavas se sentaron y comenzaron a disfrutar de las cosas que habían preparado para ellos. Se dedicaron a jugar y comenzaron a intercambiarse trozos de comida. Mientras tanto, el malvado Duryodhana había mezclado con algunos alimentos un veneno poderoso, con el objetivo de deshacerse de Bhim, aquel joven malévolo, que tenía néctar en la lengua y una navaja en su corazón. Aquel joven malévolo, que tenía néctar en la lengua y una navaja en su corazón, se levantó al rato y con amistoso talante alimentó abundantemente a Bhim con aquella comida envenenada, y considerándose afortunado por haber alcanzado sus fines, se alegró sobremanera en su corazón. Luego los hijos de Dhritarashtra y Pandu se dedicaron juntos a retozar en el agua. Una vez que finalizaron sus juegos, se vistieron con ropas blancas y se adornaron con diversas galas. Fatigados de jugar, se sintieron predispuestos a descansar por la tarde en la casa de placer del jardín. Después de hacer ejercicio con los demás jóvenes en el agua, el segundo Pándava se hallaba sobremanera fatigado. Así pues, al salir del agua se recostó en tierra. Se hallaba cansado y dominado por la influencia del veneno, y el aire fresco hizo que el veneno se dispersara por todo su cuerpo, de manera que perdió de inmediato el sentido. Al verlo, Duryodhana lo ató con cuerdas de liana y lo arrojó al agua. El hijo de Pandu, inánime, se hundió hasta alcanzar el reino de las serpientes. Los nagas, dueños de colmillos portadores de virulenta ponzoña, lo picaron por millares. El veneno vegetal que circulaba por la sangre del hijo del dios del viento fue contrarrestado por el veneno de las serpientes. Las serpientes lo habían picado en todo el cuerpo, salvo en el pecho, cuya piel era tan resistente que sus colmillos no pudieron atravesarla. Al recuperar la conciencia, el hijo de Kunti rompió sus ataduras y comenzó a aplastar las serpientes contra el lecho del río. Las restantes huyeron para salvar la vida. Y dirigiéndose a Vasuki, el rey, le relataron: «Oh, rey de las serpientes, un hombre se ahogó atado con cordones de liana. Probablemente había ingerido un veneno, pues cuando cayó entre nosotros se hallaba sin sentido. Pero cuando comenzamos a picarlo, recuperó los sentidos y tras quebrantar sus ligaduras, comenzó a acabar con nosotros. Averigüe, por favor, su majestad, de quién se trata». Entonces Vasuki, de acuerdo con el ruego de las nagas inferiores, se dirigió al lugar y vio a Bhim. Entre las serpientes había uno llamado Aryak. Era el abuelo del padre de Kunti. El señor de las serpientes vio a su pariente y lo abrazó. Entonces Vasuki, al enterarse de todo, quedó complacido con Bhim y le dijo con satisfacción a Aryak: «¿De qué modo podemos contentarlo? Démosle dinero y profusión de joyas». Al escuchar las palabras de Vasuki, dijo Aryak: «Oh rey de las serpientes, no hay necesidad de darle riquezas, estando su majestad complacido con él. Permítasele beber el rasa Kunda,
recipiente del néctar, y que adquiera así inconmensurable fuerza. Cada uno de los recipientes alberga la fuerza de 1000 elefantes. Deja que este príncipe beba todos los que pueda. El rey de las serpientes dio su consentimiento, y entonces las serpientes comenzaron a celebrar ritos auspiciosos. Luego, tras purificarse cuidadosamente, Bhim comenzó a beber el néctar sentado de cara al este. Sin respirar, engulló el contenido de un recipiente entero, y de ese mismo modo vació 8 jarras sucesivas hasta que se sació. Finalmente las serpientes le prepararon un lecho excelente sobre el que aquél se recostó.